Hola querida familia, sean todos ustedes bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Santiago y el día de hoy estamos continuando con este estudio con el capítulo número 2, así que vamos a iniciar. Acompáñenme por favor a la carta más bien de Santiago. Y vamos por favor al capítulo número 2, que es el que nos toca el día de hoy. Y vamos a ver y vamos a aprender más bien una lección muy práctica que aquí Santiago nos da mucho énfasis y creo que no pasa de moda. Creo que el día de hoy es muy bueno para aplicar, así que estamos listos. Vamos a leer capítulo 2 desde el versículo 1 al 13 y vamos a estar aprendiendo. Dice así, versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo a mi estrado, ¿no haces distensión entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, primeramente desde el versículo 1 ya estamos viendo el tercer punto de todo lo que es este libro de Santiago. Que recordemos que bueno, el tema de Santiago pues es la fe puesta en marcha, puesta en acción, y la fe está siendo probada. Recuerdan ahí desde el capítulo 1, la fe probada justamente en problemas, en situaciones difíciles, llamamos prueba, llamamos disciplina, llamamos tentaciones. Bueno, esta fe es probada. Luego más adelante estuvimos viendo que la fe también es probada cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos convertimos en unos hacedores, que fue la última vez que hablamos. Nuestra fe es probada cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y Dios espera que nosotros apliquemos lo que estamos aprendiendo y lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo de la palabra de Dios. Y número 3, Dios espera también y Dios prueba nuestra fe mediante ¿qué? A no hacer distinción de personas, no hacer excepción de personas, en otras palabras, no hacer favoritismos. Pero vamos a analizar el versículo 1 del capítulo 2 que nos dice acá. Santiago dice, hermanos míos. ¿Qué quiere decir? Que va dirigido hacia cristianos, va dirigido hacia una congregación en general, va dirigido hacia ti y hacia mí. Y dice que vuestra fe, o sea, que tu fe y la mía, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí hace un énfasis increíble. Dice, glorioso Señor Jesucristo. Recuerden que Santiago, el que escribe esta carta, es el medio hermano de Jesús. Que en su momento, no creía, pero cuando Jesús resucita, Jesús mismo lo busca, se le aparece, ya lo hemos visto. Santiago obviamente es un creyente ahora nato, es un creyente que es trabajador, que está metido en la obra de Dios, y él hizo esta carta, ¿no? Y entonces él demuestra aquí, glorioso Señor Jesucristo. Es un término que solamente a un Dios se le puede dar. Es un término judío que solamente los judíos se lo dan a un solo Dios. Glorioso. ¿Quién más es glorioso? No hay hombres gloriosos. De hecho, la Biblia no habla de hombres gloriosos ni nadie glorioso. Pero glorioso Señor Jesucristo nos habla de que hay un énfasis en su deidad. Hay un énfasis en su deidad. Dice así, sea esta fe, pues, en Jesús, sea sin acepción de personas. Este tema de acepción de personas, hablando, y ahorita lo vamos a ver con un contraste entre los pobres y los ricos, muy marcada en aquellos tiempos bíblicos, en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de la Iglesia en expansión. Todos estos tiempos era muy marcado desde la ropa, desde cómo usaban sus joyas, cómo se peinaban, qué atuendos estaban usando, y obviamente así eran identificados estas personas por su pura apariencia, y podían identificarse como unas personas que son influyentes, que tienen dinero, en una economía. Y también la ropa que usaban y todas aquellas cosas eran identificadas también en los pobres, y se hacía un contraste muy fuerte. Hoy en día quizás es un poco más difícil,
Porque en una sociedad donde hay personas ricas, pero también hay clase media o clase pobre, normalmente ya la ropa ya no se alcanza a distinguir, ni siquiera por las joyas, habiendo ya joyas de fantasía. No es oro, realmente es fantasía, o colores de plata, que no es plata, oro, pero no es oro. Y la ropa que parece ropa cara pero no es cara. Entonces hoy en día quizá es más difícil. Sin embargo, cuando una persona se entera que tiene tal puesto en el gobierno o tal empresa o que vive en tal lugar o en tal zona de esa ciudad, y sabemos que las personas que hacen eso o que viven ahí o que tienen esa influencia son personas que tienen poder, dinero, tienen una influencia sobre la sociedad y sobre otras personas, y muchas veces en la iglesia, quizá lo has visto, son las personas que van y se le ofrece todo. Siéntate aquí, se les busca un lugar quizá más adelante, se le atiende para que esa persona no se vaya incluso de la iglesia. Es la persona que a lo mejor va a dar sus diezmos, es la persona que de seguro va a ofrendar, y por esas personas queremos este proyecto, y gracias a esas personas que tratamos súper bien, queremos que sean influyentes en esta área. Pues, ¿qué crees? La palabra de Dios nos dice que eso está mal ante los ojos de Dios, como lo vamos a estar viendo ahorita. Dice que nuestra fe, toda la fe de todo cristiano, tuya y mía, debe ser sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios vemos cómo Dios no hace acepción de personas. Es más, cómo vemos Dios a través también de la palabra de Dios, cómo Él cuida al pobre, cómo en la ley, en Levítico también, le manda al pueblo de Israel, a Moisés, cómo va a ser el cuidado hacia el pobre. Vamos al versículo 2, dice: porque si en vuestra congregación, si en tu iglesia, si en la iglesia donde nos estamos congregando, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, aquí ya nos está dando un ejemplo. Y este ejemplo no pasa de moda, tú lo vas a ver. Si algún día entrara a la iglesia alguien muy bien vestido, que sabes que trae un buen coche, y tú lo viste entrar, bien perfumado, huele muy bien, con ese perfume Dolce Gabbana o Hugo Boss, y deja su olor, y aparte se ve bien, bien bañado, bien vestido, ¿verdad? Pero también llega una persona que a lo mejor no huele bien. Llega una persona que no trae un buen vestido, no trae una buena ropa, de hecho trae unas manchitas o tiene roto por acá. Entra. Nos está dando acá Santiago, vienen estas dos personas, pero chequen bien lo que nos va a decir a continuación en el versículo 3. Si miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, está tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, a mi estrado. ¿Qué quiere decir? Aquí ya nos habla de una actitud. ¿Qué actitud vas a tener? ¿Qué actitud podemos tener ante estas dos clases de personas que normalmente cada domingo, ahorita bueno estamos en línea, pero normalmente en un domingo va a llegar? ¿Cómo va a ser tu actitud? Iglesia, eso es muy importante para nosotros. Nuestra actitud debe ser igual. Pero dice, si tu actitud es como esta, o sea, que a la persona que huele bien, que está bien vestida, que sabe que tiene una economía, trae un buen coche, en cambio la otra persona a lo mejor llegó a pie, tuvo que gastar combi o 3, 4 combis, huele a leña porque a lo mejor no es de ciudad, viene de pueblo, a lo mejor no le alcanzó para un perfume, tiene su ropa a lo mejor un poco sucia, un poco rota. Tienes esas dos cosas. ¿Cómo va a ser tu actitud? ¿Los vas a tratar igual? ¿O le vas a ofrecer el mejor lugar a esta persona o a esta familia que llega, que tiene una influencia allá afuera y tiene dinero? Ese es el gran peligro que corremos, y nuestra fe, fíjate bien, este es lo mejor de lo que podemos aprender. Nuestra fe va a ser probada cuando Dios te coloque en tu presencia, Dios te coloque delante de ti a estas dos clases de personas. Dios va a probar tu fe. ¿Cómo va a ser tu fe? Va a ser una fe genuina. ¿Qué es una fe genuina? Vas a actuar como Jesús lo haría. Ahorita lo vamos a analizar un poco más. En el versículo 4 nos dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué quiere decir? Que pones en la balanza a ti qué te conviene. ¿Ser amigo de esta persona influyente que tiene dinero, o ser amigo de aquella persona que no es influyente, que tiene a lo mejor una pobreza, tiene una carencia? Claro, en la sociedad, allá afuera sí son. Prefieres ser amigo del que es influyente, el que tiene el poder, el que tiene el dinero, una economía, porque tú estás buscando una conveniencia.
Y normalmente el pobre no. Con el pobre es más difícil. De hecho, los problemas legales y ante la sociedad para el pobre son más difíciles porque no es influyente, no tiene poder, porque no tiene dinero, no hay cómo solventar ciertas cosas que con dinero rápido se pueden hacer. Pero recuerda que el dinero no lo es todo, el dinero no solventa todo. Hay muchas cosas más. Pero antes de pasar al otro punto, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hablan un poquito sobre este conflicto que siempre ha habido en la humanidad de poder hacer distinciones entre pobres y ricos y ser de alguna manera hacer acepción de personas, cuando Dios no las hace. Y tú y yo debemos ser así. Fíjate que en la ley, vamos a buscar ahí Levítico 19:15, entre las muchas que hay. Ahorita yo elegí este pasaje que te lo quiero leer. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Justicia. Y la palabra justicia nos habla de que hay una balanza firme, de que no hay un falso peso, sino debe haber justicia. Debes de tratar por igual, sea pobre o sea rico. Eso ya viene en la ley con Moisés hacia el pueblo de Israel. Lo mismo debe ser para nosotros. Fíjate lo que nos dice ahí Hechos 10:34, una lección que le da también Dios, le da a Pedro. Pedro, un judío, quizá muy nacionalista, cuando él empezaba a predicar el evangelio, él creía que solamente, bueno, por ahora los judíos, pero en una visión que tiene, se desprende por ahí un velo y le dice Dios, mata y come. Pero ¿cómo voy a comer si esto es impuro? Bueno, no llames impuro lo que Dios creó. Claro, esto es un paralelo a lo que él próximamente iba a ir a visitar, que era un romano, un soldado, una persona que estaba a cargo de una compañía llamada la Italiana. Y esta persona, este centurión, Cornelio, se convierte a Jesús y él se da cuenta y Dios le da una lección que Dios no hace acepción de personas. Así sea pobre, sea rico, sea influyente o no influyente, sea judío, sea griego, sea gentil, sea quien sea. Sea un narcotraficante, sea un ladrón, sea una prostituta o sea un homosexual. No debemos ser acepción de personas. Todas estas personas y todas las demás que a lo mejor no nombré ahorita, que sabemos que a lo mejor difícilmente van a ir a una iglesia, pero el día que llegan deben ser bienvenidas, porque ahí van a encontrar el evangelio, ahí van a encontrar verdaderamente si una iglesia, realmente la iglesia de Jesús, van a encontrar lo que estas personas quizá necesitan: apoyo, necesitan un abrazo, necesita alguien que los escuche, quizá necesitan una ayuda económica, quizá necesitan que podamos resolver su principal necesidad, que es la necesidad de Dios en su corazón, Jesús en su corazón, su necesidad de salvación, de ser transformados. Y solamente el pueblo de Dios que lleva el estandarte de Jesús, que lleva la luz, somos los privilegiados para poder atender a estas personas. Pero con nuestras acepciones de personas, con nuestro favoritismo, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos negando nuestra fe. Estamos reprobando cuando somos probados en esta área. Cuando llega alguien y tú no lo atiendes de manera igual que si llegara a lo mejor tu mamá, o si llegara tu papá, o si llegara alguien importante también. Lo debes atender igual. Si ves, nuestra fe va a ser probada. Quizá ya te ha pasado. Esperemos que no repruebes, que no reprobemos y que pasemos también esa prueba ante los ojos de Dios. Eso es genial. Bueno, seguimos avanzando. Vamos ahora al versículo 5. Dice así: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? ¿No ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a tribunales? Escuchen bien, estos dos versículos, el 5 y el 6, nos habla de algo que sucede con un hombre natural, con aquellas personas que no conocen a Jesús, aquellas que todavía niegan incluso la existencia de Dios. Y esta sociedad está plagada de personas así, que van a hacer siempre la diferencia, por conveniencia. Siempre el pobre oprimido y el rico siempre va a ser influyente y poderoso. Y parece ser que nuestra sociedad
podemos ver nuestra historia de México y vemos cómo fue la conquista, incluso entre los indígenas había castas, había privilegiados y otros no privilegiados. En cualquier cultura del mundo parece ser que el humano trata así a los suyos, a su misma humanidad. Sin embargo, en la familia de Dios, en la iglesia, que es la familia de Dios, nosotros hemos sacrificado eso que le llama a Dios pecado. Eso es pecado. Bueno, nosotros también hemos sacrificado eso y ya no lo debemos hacer más. No debemos hacer más excepción de personas. Y te voy a leer ahí algunos pasajes, por ejemplo, Job 5.15. Vamos a Job 5.15, que nos habla un poquito más sobre el tema de Dios y los pobres. Job 5.15 dice así: así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Parece ser que los pobres durante toda la historia de la humanidad hemos visto y hemos leído, y hemos escuchado, hemos visto documentales cómo el pobre ha sido martirizado, ha sido desechado, y todo esto. Bueno, Dios se encarga de ellos y aquí lo vimos claramente. Así libra de la espada al pobre. ¿Quién? Dios siempre está a cargo de ello. Y por eso es que Dios ha elegido a una nación, el pueblo de Israel, en ese tiempo, para hacer la diferencia con los pobres. Dios ha elegido también una familia y nos ha adoptado a su familia celestial, que es la iglesia ya. Bueno, nos ha adoptado ¿para qué? Para hacer la diferencia allá. Porque no nos está hablando también de solamente en la iglesia, sino hablando de congregación nos habla de un grupo de personas que nos estamos reuniendo. Bueno, si realmente eres cristiano y somos cristianos, también debemos hacer la diferencia allá. En tu trabajo, con tus compañeros de clase, de trabajo, con tu misma familia, con tus amigos y con tus vecinos. No hacer excepción de personas, porque cuando no lo haces y eres justo con todos y tratas a todos por igual, Dios lo está viendo. Dios está viendo que estás pasando la prueba de la fe y por lo tanto Dios va a ser misericordioso contigo. Dios va a ser bueno contigo. Dios te va a bendecir, pues. Ahorita vamos a ir a esa parte de las bendiciones cuando nosotros somos misericordiosos con aquellos que son pobres o que tienen esa necesidad y nosotros podemos suplir esas necesidades. ¿Cómo Dios nos puede bendecir? Hay promesas de esa clase. Pero antes vamos a leer el Salmo 9, versículo 8 y 9. Vamos allá al Salmo 9. El Salmo 9, 8 y 9 dice así: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Bueno, y si Dios es refugio, ¿por qué nosotros no podemos formar parte de eso? Bueno, quizá por nuestra ignorancia, ya lo estamos viendo, pero podemos ser parte de ese refugio. Dios puede usarnos, Dios usa su iglesia para ser refugio para el pobre, para que el pobre pueda apoyarse también en la familia de Dios. ¿Lo ves? Dios usa su iglesia también, pero claro, esto es parte de Dios. Dios se encarga justamente de eso. Vamos a leer uno más que está en el Salmo 102, versículo 17. Salmo 102, versículo 17. 102, 17 dice: Y habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ello. Todos los desvalidos nos habla de aquellos que están carentes emocionalmente y carentes también económicamente o algo material. Los desvalidos, hablando también los pobres son desvalidos. Así que dice acá nos está diciendo en el 17, dice que habrá considerado ¿qué? La oración. Dios escucha la oración de estas personas. Así que tú y yo no los debemos hacer a un lado y menospreciarlos. No hacer acepción de personas de estas clase de personas que Dios le llama, bueno, pobres o desvalidos. Seguimos adelante. Ahora vamos a leer ahí en Santiago. Regresamos a Santiago, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7. Dice, hablando de los ricos, ¿no? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces excepción de personas, dice, cometes pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Lo ves? Hacer excepción de personas es un pecado. Simplemente
Cuando Jesús le preguntan, bueno, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, donde encierra todos los demás, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye que no hacemos excepción de personas. El mundo las hace. Tú lo esperas de la gente que no conoce a Jesús. Pero de un hijo de Dios, de la familia, eso no lo esperas. La familia de Dios no hace excepción de personas y cuando lo hacemos, recuerda que Dios está en contra. Eso es pecado. Has errado al blanco, por lo tanto, Dios quizá no va a bendecir. Dios no le agrada. No hacemos sonreír a Dios. De hecho, Dios se pone triste. Vamos a seguir avanzando. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y esto es bien importante comprenderlo porque normalmente nosotros, los humanos, catalogamos a la gente por sus pecados. Decimos, no, es que aquel es peor que yo. Decimos, es que aquel es más pecador que aquel. Y siempre estamos comparando a las personas. De hecho, muchos de los que están quizá escuchando puedan decir que un sicario, una persona que viola o asesina, es peor que tú y que yo. Seguramente hay alguno que pueda pensar así. Pero ante los ojos de Dios, ambos son transgresores de la ley. El que viola y mata, secuestra y hace todo aquello que a nuestros ojos parece algo como que, ¿cómo puede ser? ¿Qué falta de corazón? ¿Qué falta de humanidad? Bueno, también cuando tú mientes, también cuando tú estafas y cuando haces excepción de personas, Dios los considera iguales. Los dos son pecadores y ante los ojos de Dios los dos necesitan perdón, necesitan un Salvador, necesitan a Jesús, necesitan a alguien que pague la fianza, porque si no tienen un abogado, si no hay alguien que pague la fianza en el juicio final que tendrá según Hebreos 9:27, que nos dice que de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Bueno, cuando una persona muere, enfrentará ese juicio. Pero te imaginas ir sin abogado, ir sin alguien que ha pagado la fianza, estás en problemas. Directamente a la cárcel llamada infierno, donde dice que el fuego nunca se apaga, es un sufrimiento eterno. Pero aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ese es nuestro abogado. Él es el que ha pagado la fianza y por lo tanto seremos, claro, perdonados. Lo que te quiero decir con esto y lo que Santiago acá nos trata de decir es que pecado es pecado, así póngale el nombre y el apellido que tú quieras a ese pecado, estamos bajo la ley, pero cuando venimos a Cristo hay perdón de pecados. Así que vamos a seguir avanzando. El hacer acepción de personas es un pecado y cualquier otro pecado se considera igual que hacer excepción de personas. Así que vamos al versículo 11 y dice acá, 12, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ok, ¿cuál es esa ley de la libertad? Santiago ya nos había nombrado una vez más atrás la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad se encuentra ahí en el capítulo 1, versículo 25, ahí en Santiago. Chécate bien ahí, unos versículos atrás. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ok, te lo leo otra vez. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Nos está hablando de que la ley de libertad se está refiriendo a la palabra de Dios, a lo que está aquí escrito, al consejo de Dios. Esta es la ley de la libertad, pero claro, la ley de la libertad porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que es Jesús, somos libres. Sin embargo, la ley no fue abolida. Jesús vino a cumplir la ley. Bueno, tú y yo debemos de cumplir la ley también. Ahora, para aclarar un poquito más el tema, vamos a ir a otros pasajes. Por favor, trasládate ahí a Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15, hablando sobre esta ley de la libertad, nos dice esto. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús diciendo esto, si me amas, guarda mis mandamientos.
Y lo comparamos con Santiago 2, versículo 12, que el que estamos dice, así hablad y haced esto, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y vamos a hacer una comparación ahí en el versículo 15 de Juan, capítulo 14, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Tú y yo decimos ser cristianos. Decimos amar a Dios, lo repetimos muchas veces cuando cantamos, tenemos la alabanza, cuando seguramente estamos orando, o cuando, no sé, se nos viene algún pensamiento y decimos, Dios, te amo. Ok, dice Jesús, si realmente me amas, listo, cumple mis mandamientos. Bueno, ¿sabes cuáles son sus mandamientos? Estamos en eso, ¿no? En la ley de Moisés, Éxodo 20, próximamente estaremos viendo ya la ley. Pero antes de ir allá, vamos a ver otro versículo, el cual ya nos había referido aquí Santiago, y ese está en el capítulo 15, versículo 12, ahí más adelante, que dice así. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo ves? Que se amen unos a otros como yo los he amado. Cuando una persona no entiende este mandamiento, cuando una persona no sabe amar a su prójimo, cuando una persona no sabe amar a aquella persona, sea pobre, sea rico, sea un violador, o sea un estafador, sea un mentiroso, sea un homosexual, sea con el pecado que venga, tienes que aprender a amarlo. Cuando una persona no sabe amarlo, cuando una persona no comprende este mandamiento, lo más seguro y el resultado de eso se va a ver y se va a reflejar en hacer acepción de personas. Cuando una persona hace esto, hace una acepción de personas, inmediatamente lo que vamos a ver, lo que estamos pensando, es que él no ha entendido este mandamiento. Si me amas, listo, guarda mis mandamientos. ¿Cuál? Listo, ámense unos a otros, así como yo los amo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús convivió con los pobres. Jesús convivió con los más necesitados, con los que tenían lepra, con personas que olían quizá mal, que a lo mejor tenían meses sin bañarse, como las personas que quizá tengan lepra, que estaban encerradas en una cueva y solamente les arrimaban su comida, quizá el agua, pero a lo mejor no tenían esa oportunidad de tener perfumes o bañarse o alguna otra cosa. Bueno, Jesús convivió y no les hizo cara, no les hizo fuchi. Jesús convivió con muchas personas en el estatus rico, también en el estatus medio, pero también en el estatus pobre, y a todos por igual ayudó. Dice Dios que debemos amarlos así como Él nos amó. Yo no sé si tú tengas dinero, yo no sé si tú seas rico, si tú seas pobre, si estás necesitado en este momento o te puedas considerar de la clase media. Si realmente amas a Jesús, recuerda no hacer acepción de personas. Y por último, en el último versículo que vamos a ver el día de hoy, que es el 13 de Santiago, capítulo 2, dice la segunda cosa, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando una persona hace acepción de personas, en otras palabras, no está teniendo misericordia. Y en las bienaventuranzas, Jesús ahí dijo una verdad increíble, una promesa, Mateo 5:7, que nos dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo te hago una pregunta. Si ya se te ha presentado esta oportunidad, un pobre, un rico, ¿cómo ha sido? Bueno, próximamente se te presentará. Tu fe será aprobada en ese ámbito. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer ante la necesidad? Tú sabes que puedes resolver el problema de una persona. Tú sabes que a lo mejor puedes llevar una despensa. Tú sabes que tu economía está bien como para ayudar a otros. Tú sabes, ya llegó a tu oído, ya Dios tocó el corazón y Él permitió que tú escucharas. Tú debes atender. Debes atender, sea pobre, sea rico, sea alguien que esté en esa necesidad, no hacer excepción de personas. Tu fe será probada cuando venga a ti esa oportunidad de tú poder decir, ok Dios, voy a ser misericordioso. Ok Dios, quiero alcanzar misericordia, así que quiero ser misericordioso. Una persona pues que no ha entendido el amor de Dios, una persona que no ha entendido cuánto Dios me amó, se nos hará muy difícil tener misericordia ante otros. Con mayor razón, quizá a los pobres, con mayor razón al que huele mal, con mayor razón al más vil pecador de que exista quizá en esta ciudad.
Y el día que vaya a la iglesia y lo encontremos ahí, nos demos cuenta quién sea, quizá pueda haber un rechazo, pero seremos probados ahí. Realmente nuestra fe nos llevará a darle un abrazo y decirle bienvenido, ¿sabes qué? Estás en un lugar muy especial y poderle compartir a Jesús. Quizás esa persona está esperando personas como debe ser la iglesia, personas que amen a Dios, pero demuestran su amor también hacia los demás. Aman a su prójimo, en otras palabras. Aman a su prójimo. Y por último te voy a leer estos pasajes que hablan sobre pobres, cómo Dios cuida de ellos y cómo Dios puede bendecir. El primero está ahí en Mateo 26:11 y nos habla de que los pobres siempre van a estar con nosotros hasta que Jesús venga. 26:11 dice, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto hablando de algo que estaba sucediendo ahí en ese contexto. Y por ahí se enojan por haber desperdiciado un ungüento muy muy caro. Se lo pudimos ver dado y vendido y dárselo a los pobres. Y le dice, tranquilo, siempre van a tener pobres. ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos aquí en la tierra vamos a convivir con gente que va a estar en necesidad seria, con pobres. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante ellos? ¿Ok? Bueno, tenemos una tarea por hacer. Otro, Mateo 25, allí atrás. Vamos a Mateo 25, 35, el 35 al 40. Dice así. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentábamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Wow! ¡Wow! Ese tipo de pasajes nos pega porque cuando se nos presenta la oportunidad de hacer la diferencia, prácticamente es Jesús que nos da esa oportunidad para poder demostrar nuestra fe en Jesús, nuestro amor por Jesús, porque dice, si tú se lo hiciste a una de estas personas, es como si me lo hubieras hecho a mí. Y eso sucederá en tiempos finales, cuando estemos delante del Rey. Me amas. ¿Y por qué no hiciste esto y esto y esto? Mira, te presenté esto y te di esta oportunidad y puse a tu alrededor personas para que tú pudieras ayudar y no lo hiciste. Y nos vamos a quedar quizá de a 6, ¿no? ¿Qué está pasando? No entiendo. Y quizá hasta Dios nos pase el video y de seguramente regresaremos a este tipo de pasajes y Dios nos recordará que cuando nosotros ayudamos al pobre, cuando ayudamos a aquellas personas en necesidad, cuando visitamos a las personas en las cárceles, cuando el que tiene hambre le damos de comer, o cuando nos enteramos de alguien que tiene esa necesidad y nosotros podemos suplirla, se la estamos haciendo a Jesús. No es directamente esa persona, sino es un servicio, es por el amor que tenemos a Dios, se lo estamos dando a esa persona. ¿Sí ves? Genial este tipo de pasajes. Y por último, Jeremías 22, versículo 16. Jeremías 22, versículo 16. Un pasaje que también pega porque dice, ok, yo te pregunto y nos pregunta Dios, ¿me conoces? Si realmente dices conocerme, checa bien esto. Jeremías 22, versículo 16 dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. La palabra menesteroso es aquella persona en necesidad vital, como vivienda, como cosas que son vitales materialmente hablando. Y dice, y entonces estuvo bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. ¿No es esto conocerme? O sea que cuando nosotros juzgamos y ayudamos a las personas que están en necesidad, al pobre, al menesteroso, al que tiene la falta o la necesidad, y ayudamos, dice, ¿no es esto conocerme? Claro, cuando una persona empieza a conocer ese Dios y sabe que ese Dios es un gran Dios de amor que nos ha rescatado, nos ha salvado, mi salvación ha costado el precio de la sangre de Jesús, el dolor lo ha cargado Él y mi pecado lo ha cargado Él, el puro agradecimiento por eso que hizo Dios es atender al pobre, por ejemplo, atender al huérfano, a las viudas, como hemos estado viendo.
es atender a aquellas personas en necesidad. ¿Realmente dices conocer a Dios? Bueno, ¿qué has hecho con el pobre? ¿Qué has hecho cuando se te presenta la oportunidad? ¿Haces acepción de personas? ¿A ellos sí ayudo y a ellos no? ¿A estas personas atiendo bien y a aquellos no? ¿A aquellos trato bien y a aquellos los trato mal? No hacer acepción de personas porque no le agrada a Dios. Es pecado. Iglesia, estamos aprendiendo y oramos para que esta iglesia Lampey, sea una iglesia que haga la diferencia en su congregación y haga la diferencia también allá afuera y la gente nos pueda conocer por el amor que tenemos hacia los pobres, hacia los huérfanos y hacia las viudas. Estamos aprendiendo. Así que cierra tus ojos y vamos a pedir a Dios que Dios ponga ese amor, que nos ayude a conocer más ese Dios de amor y que cuando se nos presente la oportunidad de hacerlo, hagamos la diferencia. Señor, que estás en los cielos, gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Temas, Señor, que quizá podemos decir que ya sabemos, podemos decir que ya los hemos escuchado antes, pero nuestra actitud, Señor, no ha sido la correcta. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que en las siguientes oportunidades que tú nos des de escuchar o de presenciar, Señor, o atender a ciertas clases de personas, te pido que no hagamos excepción de personas, Señor. Danos un corazón justo, danos un corazón, Señor, amable, apacible, un corazón amoroso por aquellas personas que están también en necesidad, que sean bienvenidas en nuestra congregación y que también podamos brindarle aquello que esas personas buscan, como escucharlos, como un abrazo, Señor, como predicarles el Evangelio, Señor, enseñarles de tu palabra, Padre. Te pido esto por cada persona, Señor, en Lampey, por cada iglesia también en Morelia o a nivel mundial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un aviso así rápido. Primeramente este sábado vamos a tener un concierto de adoración y oración porque es 31 de octubre. Sabemos que este día a nivel mundial, el satanismo y todas estas cosas ocultas, y hay una fiesta pues llamada Halloween. El cristiano no celebra estas cosas porque nosotros somos de luz. Nosotros celebramos la vida, nosotros celebramos un nuevo nacimiento en Cristo. Así que vamos a hacer un concierto y estás invitado a las 5 de la tarde, si a lo mejor lo quieres ver en línea, pero si lo quieres hacer presencial tenemos cupo limitado por cuestiones de la pandemia. Y si realmente quieres asistir a este concierto que es a las 5 de la tarde en Iglesia Lampey, bueno, reserva tu lugar con el teléfono que está en la página. Y también empezaremos nuestros servicios presenciales a partir de este domingo a las 12 del día. También tenemos cupo limitado, así que reserva tu lugar. Recuerda, este domingo a las 12 de la tarde, culto presencial. Y también por la tarde, después se reúnen las mujeres a las 4 de la tarde también en la iglesia, todas las mujeres. Así que si estás interesada, puedes comunicarte y quizá quieras saber un poco más de información. Y si no, pues ahí mis hermanitas te están esperando con los brazos abiertos. Tendrán ahí su discipulado, tendrán algunos temas y algunas sorpresas. Así que es todo por esta semana. Nos vemos próximamente, iglesia. Un abrazo.